Hola, vamos a empezar ahora a estudiar los elementos básicos que nos van a permitir construir los diagramas de enlaces. Como vimos anteriormente, los sistemas de ingeniería podían tener 1, 2, 3 o más puertos, ¿no? Y por eso se llamaban multipuertos. Bien, esos sistemas de ingeniería luego eran representados mediante diagramas, los cuales llamamos diagramas de enlaces. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar los elementos fundamentales que nos van a permitir construir sistemas de ingeniería en general y en particular sistemas mecatrónicos. Es decir, vamos a empezar a estudiar los bloques básicos o los elementos básicos que unidos entre ellos, interactuando entre ellos, nos permitirán construir sistemas muy complejos. Bien, vamos a empezar estudiando los elementos llamados de un puerto. Si un sistema es de un puerto, implica que queda representado por un único enlace. Entonces vamos a hacer una representación de ese tipo nada más y vamos a decir, este sistema tiene un único puerto en el cual se definen sus dos variables de esfuerzo y de flujo, y del cual, si nosotros queremos construir su diagrama de enlaces, pues si este es mi sistema o elemento, el correspondiente diagrama de enlaces sería así, ¿no? Es un sistema que tiene un puerto, y en el diagrama de enlaces pues es un sistema que tiene un único enlace, porque tal como vimos, cada puerto es representado por un enlace. ¿De acuerdo? Entonces este sistema tiene un único enlace, el cual me va a permitir conectarlo con otra cosa, pero solamente a través de ese enlace, porque ya no hay más enlaces, no hay más puntos de interconexión. Entonces este tipo de sistemas se llaman sistemas de un puerto. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar los elementos básicos que tienen un único puerto y por tanto se representan mediante un único enlace. El primero de esos elementos es llamado resistor. Y la lógica de los procesos que vamos a seguir para entender estos elementos es la siguiente. Vamos a dar una definición matemática general de cada elemento y luego lo que vamos a hacer es tratar de buscar en la realidad algún elemento físico que cumpla con esa propiedad. Y cuando encontremos ese elemento físico, diremos que ese elemento físico se comporta o puede ser representado según el elemento matemático que vamos a describir inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por el resistor. Vamos a decir lo siguiente. Bueno, antes sería bueno que recordemos las 4 variables que hemos visto hasta ahora, ¿no? La primera de ellas es el esfuerzo, denotado por la letra E. La segunda de ellas es el flujo, y las integrales de ambas también tenían sus nombres, ¿no? El momentum se definía como la integral del esfuerzo en el tiempo, y el desplazamiento como la integral del flujo en el tiempo. Bien, esto de acá se suele denotar por Q, y esto de acá, perdón, estoy mal, por P, y esto por Q. Bien, entonces decimos, el resistor es aquel elemento de un puerto, ¿no?, que tiene la propiedad de que entre sus variables de esfuerzo y de flujo de ese puerto, del único que hay, esas dos variables están relacionadas por una función. A veces se dice por una función estática, es decir, por una función que no cambia con el tiempo. Dicho de otra manera, yo digo, un elemento de un puerto es un resistor si es que existe esta función. Es decir, si yo puedo, a partir de f, encontrar la existencia de esa función. Si existe esa función, yo digo que estoy hablando de un elemento resistor, si existe la función. Entonces, muy sencilla la definición. Un resistor o un elemento resistor es aquel elemento ideal, por así decirlo, en el cual se cumple la propiedad o tiene la propiedad de que existe una relación fija. Fija significa que no cambia con el tiempo, una relación estática entre el esfuerzo y el flujo. En general nosotros vamos a estudiar los casos donde esta función es invertible, por lo cual nosotros podríamos escribir f como función de e.
f como función de E, ¿no? A veces también se puede escribir de la siguiente manera, se puede escribir E es una función, la cual la vamos a denotar así, phi sub r de f, ¿no? Y en el caso de que fuese invertible, que es el caso que vamos a suponer salvo se diga lo contrario, tendríamos que f es igual a la función inversa, ¿no? Phi sub r a la menos 1 de. Ya, así de sencilla es nuestra definición. Un elemento tipo R es aquel elemento en el cual existe una relación fija o una función entre E y F. Bien, luego que ya hemos definido matemáticamente nuestro elemento, lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos si existe algún o algunos elementos de la realidad física que cumplan con esa propiedad. Y lo que vamos a hacer es ir buscando ejemplos o elementos que puedan cumplir con esa propiedad dentro de cada uno de los dominios, ¿no? Por ejemplo, dentro del dominio eléctrico, vamos a ponerlo así. Dentro del dominio eléctrico, yo diría, dentro del dominio eléctrico, ¿qué elementos yo conozco? Conozco la resistencia, los condensadores, las inductancias, las fuentes de corriente, las fuentes de voltaje, los transistores, los diodos, los transformadores eléctricos, ¿no? Y de repente otros más, pero creo que he nombrado los principales. Entonces yo me pregunto ahora, dentro de esos elementos eléctricos, ¿habrá alguno de ellos en el cual se cumpla, o mejor dicho, el cual cumpla con esta propiedad de que existe una relación fija entre el esfuerzo y el flujo? Yo diría, espérese profesor, para poder resolver esa pregunta hay que acordarnos que en el dominio eléctrico el esfuerzo es el voltaje y el flujo es la corriente. Entonces yo lo que estoy buscando es un elemento en el cual existe esta función o esta función. Es decir, dado I puede encontrar B o dado B puede encontrar I, ¿no? Y la respuesta es que sí existe un elemento, ¿cierto? Que es el resistor. El resistor cumple con esta propiedad, es decir, existe en un resistor, en una resistencia eléctrica, existe una función que relaciona I con V, ¿no? Si yo tengo por acá, vamos a dibujar el resistor de la siguiente manera. Usualmente un resistor se dibuja así, ¿cierto? Nosotros lo vamos a dibujar igualito, solo que moviendo los cables, ¿no? Es decir, vamos a hacer esta figurita de acá, estas serían las terminales. Resistor. Ya, ¿por qué estoy haciendo eso, profe? Son lo mismo, sí, son exactamente lo mismo, solo que lo estoy dibujando así para que quede claro que el resistor es un elemento de un único puerto, ¿no? ¿Cuál es ese puerto? Ese puerto está definido por ese par de cables. ¿Recuerdan cuando vimos los ejemplos anteriores? Vimos que en el dominio eléctrico, para poder definir un puerto, necesitábamos un par de cables, porque por uno va la corriente, o sale la corriente, y por el otro regresa la corriente. Necesitamos los dos. Si tuviéramos un solo cable no podríamos conectar los elementos. No puedes conectar una resistencia eléctrica solo por una terminal. Tienes que conectarlo por las dos. Si no, no funcionan los elementos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que los puertos en los sistemas y elementos eléctricos están definidos por pares de cables. Por tanto, aunque el resistor tenga dos terminales eléctricas, ¿no? Terminal 1, terminal 2, terminal 1 y terminal 2, aunque eso sea cierto, ¿no? Solamente tiene un puerto, porque yo necesito ambas terminales para poder conectarlo con algo más. Ya está. Muy bien, entonces son lo mismo, estas dos figuras son exactamente lo mismo. Lo único que he hecho acá es juntar estas dos para que quede claro que solamente estamos, o para que quede más claro que solamente este elemento tiene un único puerto, ¿no? Si yo digo lo siguiente, voy a delimitar mi sistema. Si yo digo, esta va a ser la frontera de mi sistema, si digo eso, al cual yo le voy a llamar S de sistema, yo puedo construir ya su diagrama de enlaces, ¿no? Podría decir S, ¿cuántos puertos hay? Uno, por tanto solamente un enlace, ¿no? Y acá estarán definidas pues un par de variables, voltaje y corriente, ¿no? Voltaje y corriente, ¿de acuerdo? Ya está, entonces
Claramente una resistencia eléctrica es un sistema de ingeniería que tiene un único puerto y por tanto en el diagrama de enlace se representa mediante un único enlace. Ya, por lo menos ahora ya quedó claro que estamos hablando de sistemas de un puerto, ¿no? Una resistencia eléctrica es un sistema de un puerto. Ya está. Ya cumple con lo más básico del resistor. Ahora tendríamos que verificar que exista esta función, ¿no? En nuestro caso particular del dominio eléctrico tendríamos que verificar que existe o que existen estas funciones. Entonces yo diría, ¿existen o no existen? Es decir, este es el esfuerzo y este es el flujo. ¿Hay una relación entre ambas? Claro, ¿no? Por ser un resistor se cumple lo siguiente, se cumple que el voltaje es igual a R por I. ¿Acaso esta relación no refleja una función entre V e I? ¿No es acaso V una función de I? Claro que sí, es una función lineal de I. Es I por una constante, es una función de I. Entonces, claramente V es igual a V de I, ¿no? Y claramente yo puedo pasar el R para el otro lado y podría escribir que I es igual a una función de V. Acá vamos a demostrar súper sencillo que la resistencia eléctrica cumple con la propiedad del resistor. Entonces, los términos son parecidos, a veces se le llama también a esto resistor eléctrico. Entonces, justamente por eso es que se le puso ese nombre, ¿no? De resistor. ¿Ya? Pero recuerden, este elemento que estamos estudiando es un elemento abstracto, matemático, ¿no? Que tiene de nombre resistor y que cumple, y es un elemento general porque sirve o puede aplicarse para diferentes dominios. En este caso es general en el sentido de que acá no estamos especificando en qué dominio estamos. Podría ser el dominio mecánico, eléctrico, hidráulico, el que fuese. No estamos especificando eso. En ese sentido es general o abarca todos los dominios. ¿De acuerdo? Ya. Este elemento ideal es un elemento ideal el cual estamos imaginando, ¿no? Es un elemento matemático que cumple con esta relación. A partir de ahí es que nosotros buscamos elementos físicos reales, en este caso la resistencia eléctrica, y vemos que la resistencia eléctrica cumple con esa propiedad. Y lo que decimos es esto, la conclusión es la siguiente. Ahora que yo ya verifiqué que este elemento físico cumple con la descripción del elemento ideal resistor, ¿no? Ahora que verifiqué eso, lo que digo es, puedo representar una resistencia eléctrica, por tanto, puedo representar una resistencia eléctrica como un elemento ideal llamado resistor, ¿no? El elemento ideal llamado resistor se grafica de la siguiente manera en el diagrama de enlaces, por una R, ¿correcto?, de resistor y un enlace que representa el único puerto que tiene. Y acá se colocan las dos variables, E y F. Y una cuestión muy importante es la siguiente. Estamos hablando del elemento ideal. Nos olvidamos un ratito de esta parte, de esta resistencia eléctrica. Estamos hablando del elemento ideal, ¿no? Yo digo, ese elemento ideal llamado resistor se representa así. Por una R, sus dos variables, el enlace, y algo adicional que vamos a hacer siempre es lo siguiente. Como habíamos visto antes, el sentido de la semiflecha refleja cómo fluye la energía, en qué sentido, ¿no? Ya, habíamos visto nosotros que las variables de esfuerzo y de flujo siempre se pueden definir en un sentido arbitrario, es decir, si acá yo definí el voltaje como arriba más y abajo menos, yo pude haberlo hecho al revés. Pudo haber sido arriba menos y abajo más. La corriente la definí así, entrante por acá, pero la pude definir al revés. Siempre voy a poder escoger el sentido que yo quiera. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo siempre voy a poder escoger los sentidos de las variables esfuerzo y flujo de tal manera que, por ejemplo, la semiflecha me quede saliente o, por ejemplo, me quede entrante. Bien, a partir de ahí decimos lo siguiente. Vamos a asumir o tomar una convención. Una convención es un acuerdo, es decir, vamos a seguir ciertas reglas con el propósito de que los diagramas que nosotros construyamos sean más ordenados o sean más fáciles de analizar. Esa es la intención. Entonces decimos, vamos a siempre escoger las variables de esfuerzo y de flujo de tal manera que la multiplicación de ambas, que representa una potencia, represente una potencia entrante al elemento.
y por tanto la semiflecha apuntará así. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la secuencia? Yo digo, primero, yo ya sé que puedo asignar sentidos arbitrarios para E y para F, eso lo sé. Yo ya sé que de acuerdo a esos sentidos arbitrarios, la semiflecha me queda entrante o en una dirección o en la otra. Eso ya lo sé. Entonces, ¿qué digo ahora? Voy a escogerla siempre, E y F, de tal manera que la potencia sea entrante y por tanto la semiflecha sea entrante al elemento. Entonces, siempre, sí o sí, vamos a escoger E y F de tal manera que la semiflecha quede entrante, ¿no? En este caso lo he hecho así, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la cantidad V por I representa una potencia entrante a la resistencia eléctrica. Por tanto, la semiflecha queda entrante, ¿no? Acá lo he hecho así. Entonces, si yo hubiese colocado o definido la resistencia en sentido contrario, pues estaría mal, porque no estaría cumpliendo con esta convención de acá, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra lógica es la siguiente. Yo acá describo un elemento ideal, digo, un elemento ideal llamado resistor, el cual tiene esta propiedad, la propiedad de la existencia de una relación o función entre el esfuerzo y flujo, y describo gráficamente ese elemento llamado resistor de la siguiente manera. Por una letra R, un único enlace porque tiene un puerto, y ahí las dos variables, tal como ya habíamos visto antes, ¿no? Y luego lo que digo es lo siguiente, luego busco elementos del mundo real, por ejemplo, encontré esta resistencia eléctrica, y verifico que cumpla con las propiedades del resistor. Y veo que sí, ¿no? Primero, lo más básico, que tiene un único puerto, y por tanto corresponderá a un único enlace. Estamos ahora en elementos de un puerto. Y luego digo, voy a ver si se cumple esto, si existe esta función. Y acabo de verificar que sí existe la función. Es una función lineal entre V e I, entre esfuerzo y flujo. Lo que digo ahora, lo que concluye ahora es, ya que cumple, ya que esta resistencia eléctrica que pertenece al mundo real, que pertenece a la realidad, cumple con esta descripción matemática de este elemento ideal, pues lo que digo es lo siguiente, por tanto, puedo representar esa resistencia eléctrica real como este elemento ideal. Entonces digo, por tanto, esa resistencia la puedo representar tal cual está acá, ¿no? R y claramente las variables, ¿no? Que serían V e I. V e I. Repito, si yo escogía la corriente en sentido contrario, la semiflecha me quedaba en sentido contrario y estaría incumpliendo la convención, incumpliendo esta convención que comentamos por acá. Entonces siempre debo definirlas. Dicho de otro modo, siempre, en el caso eléctrico siempre tengo que definir la corriente como entrante por el positivo, ¿no? Si yo defino siempre la corriente como entrante por el positivo, pues claramente la semiflecha va a quedar entrante al elemento, ¿no? Bien, hay algunos casos particulares donde esta función de acá, ¿no? Que acá la estoy poniendo como phi sub r, es una función lineal. Y en otros casos más particulares o más especiales todavía, esta función es lineal y pasa por el origen. Entonces, justo ese caso especial es el que sucede acá, es una función lineal que pasa por el origen. En general, una función e de f podría ser, acá imaginándome una función cualquiera, podría ser así, ¿no? E y f, ¿no? En este caso especial, esa función es E, voltaje, y F, corriente, esfuerzo, voltaje, y flujo, corriente. En este caso particular, esa función es una recta que pasa por el origen, ¿no? Y ustedes saben que una recta que pasa por el origen tiene un único parámetro, es decir, queda completamente definida por su pendiente. Y en este caso claramente la pendiente es R, ¿no? Porque me dice V es igual a RI, V es igual a RI. La pendiente de esta recta es justamente la resistencia, ¿no? Y a veces esa pendiente se señala de la siguiente forma, ¿no? Pendiente M igual a R. ¿De acuerdo? Ya, en ese caso especial, o en los casos especiales, cuando estas funciones de acá, phi sub r, ¿no? Sean funciones lineales pasantes por el origen y que por tanto
esas funciones quedan descritas por un único parámetro, lo que se acostumbra a hacer es colocar justamente ese parámetro al lado de esta letra de acá que representaba el elemento el elemento resistor, ¿no? Que a veces se llama también elemento resistor o elemento, vamos a ponerlo por acá, tipo R. También se llama así, elemento resistor o tipo R. Entonces, lo que se dice es lo siguiente: en el caso de que la función que relaciona v con i sea una función lineal que pasa por el origen, yo voy a colocar, solamente en ese caso, yo voy a colocar acá al lado del R el valor de la pendiente. El valor de la pendiente de la curva E versus F. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque si yo grafico la curva F igual a I versus E igual a V, también me sale una recta que pasa por el origen. Sin embargo, la pendiente de esa recta ya no es R, sino más bien es la inversa de R, ¿no? La inversa de R. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque este R, ¿qué está representando en esta ecuación? Este R es el valor de la resistencia eléctrica. Y este R no está representando eso, está representando otra cosa. Está representando que esa resistencia eléctrica se puede representar o se puede modelar también como un resistor, ¿sí? Entonces, para no confundirnos, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a decir esto: una resistencia eléctrica con valor RE, es decir, RE es un valor no negativo, el cual es la resistencia eléctrica, el valor de resistencia eléctrica de la propiedad resistencia eléctrica de ese resistor eléctrico, ¿no? Que se mide usualmente en ohmios. Entonces RE le vamos a llamar RE, y acá pues acá será RE, y acá será RE, y acá será RE, ¿no? Nosotros hemos construido este diagrama que está acá y hemos puesto la letra R porque la resistencia eléctrica se comporta como este elemento resistor, como este elemento ideal. Y ahora, en el caso particular de que la función sea lineal y pasante por el origen, acá vamos a colocar el valor de la pendiente de la función E versus F. Entonces, nos imaginamos la gráfica de la función E versus F, acá está, y la pendiente de esa recta, que en este caso es RE, es decir, el valor de la resistencia eléctrica, ¿no? Ese es el valor que vamos a colocar acá. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice este diagrama? Me dice, acá estás representando un elemento tipo R, un elemento resistor, con variables V e I, y con parámetro RE. ¿Qué cosa es el parámetro? Sería justamente lo que estamos diciendo, la pendiente de la recta, ¿no? ¿De cuál recta? La recta definida por la función E versus F. Es decir, E de F, ¿no? Porque recuerden que la función F de E me da otra recta, pero cuya pendiente es la inversa de la anterior. Ya está, ese sería nuestro primer ejemplo de un elemento físico real, la resistencia eléctrica, la cual está siendo representada mediante este elemento ideal. Hay otro elemento eléctrico que también cumple con esa propiedad. Primero hay que entender un poquito más esto de acá. Acá nos dice, oye, para poder decir que es un resistor tiene que existir esta función, pero no te dicen que esa función sea de alguna forma particular, puede tener cualquier forma, como acá traté de poner cualquier forma, ¿no? Bueno, acá tendría que ser más así para que sea una función, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan un diodo, cómo funciona un diodo, ¿no? Un diodo igual tiene dos terminales, igual tiene un puerto, ¿no? Y por tanto podríamos representarlo, ya que este es el puerto, algo similar al resistor eléctrico. Podríamos representar el diodo así, ¿no? Diodo, enlace, voltaje, corriente. Todo esto sería nuestro sistema.
La pregunta es, ¿ese diodo cumplirá con la propiedad del resistor? ¿Será cierto eso? Y fácilmente vamos a responder esa pregunta recordando la gráfica de voltaje versus corriente de un diodo, que es más o menos así. Voltaje, corriente, ¿no? Acá lo he dibujado un poquito como si fuese plano, pero en verdad no es plano, hay una pequeña inclinación, ¿no? Pero lo importante es que existe la función I de V, ¿no? Porque si es que yo lo puedo representar mediante una gráfica, es que la función existe, ¿no? Si es que lo puedo representar acá mediante una curva, es que existe la función I de V, o también, si quieren, V de I. Y así de sencillo verificamos que el diodo cumple con la propiedad del resistor. Por tanto, decimos, este diodo, entonces decimos, este diodo puede ser representado como un elemento tipo R, o un elemento resistor, puede ser representado así, con variables, vamos a ponerle otro nombre, o ya está bien, VI, pero lo que sí no podemos hacer ahora es colocar acá el parámetro, ¿no? Acá sí lo podríamos hacer porque solamente se puede hacer en el caso de que la función sea lineal y pasante por el origen. En este caso no. ¿Por qué en este caso sí? Porque en este caso este tipo de funciones lineales pasantes por el origen quedan definidas únicamente por la pendiente, por un único parámetro, y ese es el que colocamos acá. Pero en este caso no, este tipo de funciones, en verdad para describirlas necesitaríamos varios parámetros, ¿no? Y más que parámetros, necesitaríamos la función en sí misma. Entonces, en general, no vamos a poder hacer lo que hicimos acá, de colocar ese valor, ¿no? Solamente en casos muy especiales, como el de acá. Pero acá no, entonces acá no tendría sentido que coloquemos ningún valor al lado, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica es un elemento resistor, el diodo es un elemento resistor, ambos son elementos resistores, porque en ambos existe una función que relaciona su esfuerzo con su flujo o su voltaje con su corriente. Vamos a dar ahora un tercer ejemplo de un elemento físico real que podría ser representado o modelado como un elemento tipo R o resistor. En este caso dentro del dominio mecánico traslacional. Bien, para poder entender este ejemplo vamos a tener que describir físicamente cómo funciona este dispositivo, el cual usualmente se denomina amortiguador. Ya, una forma de construir ese dispositivo real llamado amortiguador, de hecho probablemente sea la forma más sencilla, es de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tenemos una especie de pistón en el cual dentro más bien sería como un cilindro dentro del cual hay un fluido, ¿no? Un fluido viscoso. Vamos a imaginarlo, vamos a dibujarlo así. Imaginen lo siguiente, imaginen que tienen un cilindro hueco, ¿de acuerdo? Está tapado por acá, ¿no? Por los dos lados está tapado, y lo que hacemos es esto, vamos a hacer un pequeño agujero por acá, en el centro, que más bien debería verse así. Ya, y lo que vamos a hacer es introducir un eje por ese agujero, el cual es móvil, el cual se puede desplazar así, un eje móvil, ¿de acuerdo? Y en la parte, ese eje está entrando, ¿no? Está entrando al cilindro, y por dentro del cilindro vamos a imaginar una placa circular en forma de un círculo que tenga el mismo radio o muy parecido al radio del cilindro, ¿no? Entonces sería más o menos
algo así. ¿De acuerdo? Entonces es un eje azul, el cual está fijo a una sección circular, ¿no? Y lo que decimos ahora es lo siguiente. Vamos a imaginar que esto acabe en algún punto, ¿no? Ahí está. Y vamos a imaginar que por acá soldamos o pegamos otro eje. Ahí está. Ya. Y ahora lo que nos falta imaginar es lo siguiente. Vamos a imaginar que dentro de ese cilindro hay un fluido viscoso, el cual lo vamos a representar por puntitos rojos. Esos puntitos rojos representan un fluido viscoso en todo el tanque, ¿no? Y no se puede escapar por ningún lado, porque por acá el aire que hay es tan pequeñito que son tan parecidos los dos diámetros del eje y del agujero que no puede escaparse por ahí el fluido. ¿De acuerdo? Y vamos a imaginar esto. Claramente esa superficie circular en azul separa la cámara, digo cámara, todo el interior del cilindro, separa todo el interior del cilindro en dos partes, ¿no? La parte que está de este lado, a la izquierda, y la parte que está del otro lado, la derecha, ¿no? Entonces, si nosotros empujáramos el eje tratando de que esta placa circular se mueva, pues no podríamos, porque para eso tendríamos que comprimir todo este fluido que está acá, ¿no? O sería muy difícil porque tendríamos que comprimir el fluido. Entonces vamos a imaginar ahora que hacemos unos pequeños agujeritos acá, en ese disco, o en esa superficie circular, ¿no? Esos agujeritos de tal modo que permitan que el fluido atraviese esos agujeritos para ir de una cámara o de un lado de la cámara al otro lado de la cámara. Entonces, por ejemplo, si yo imagino que este extremo lo fijo a tierra, está quieto, y aplico, por ejemplo, una fuerza así, que tienda a empujar el eje, el cual está pegado a ese disco hueco, pues lo que va a suceder es que el fluido que está en el lado izquierdo va a pasar al lado derecho, ¿no? Y lo va a hacer a través de esos agujeritos. Entonces, conforme yo aprieto esto, el disco tiende a moverse así o se mueve así. Entonces, el fluido va a ir pasando de un lado al otro lado a través de esos agujeritos. Y lo que va a suceder es que, por ser esos agujeros tan pequeños, esas partículas del fluido van a sufrir al pasar de un lado al otro lado, ¿no? Va a haber una resistencia del fluido, ¿no? Que se va a traducir en una fuerza experimentada por ese disco hueco. Es decir, cuando yo le aplico una fuerza por acá y se esté moviendo, pues lo que va a suceder es que la fricción o el fluido directamente, ¿no? Al pasar de un lado al otro lado, va a generar una fuerza así. Es decir, el fluido va a generar una resistencia al movimiento, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no? Que hacen el experimento, empujan por acá el fluido para poder mover el eje con el disco hueco, pues el fluido tiene que pasar por los agujeritos de un lado a otro, y ahí es cuando uno podría o va a percibir una resistencia del fluido, ¿no? Ya, los experimentos, si es que los hiciésemos, nos mostrarían de que la resistencia del fluido es una función de la velocidad. Es decir, voy a imaginar esto, ¿no? Todo lo que yo estoy dibujando en negro es algo que está quieto, ¿de acuerdo? Es algo que está fijo. Lo que estoy dibujando en azul es algo que se mueve. Entonces, lo que está en negro es algo quieto, lo que está en azul es algo que se mueve. En este ejemplo se está moviendo hacia acá, ¿no? Entonces, eso en azul va a tener una velocidad, ¿no? Si hiciéramos los experimentos, verificaríamos que la fuerza que ejerce el fluido sobre el azul, que la podríamos dibujar así, fuerza del fluido, es una función de la velocidad y es creciente con la velocidad. Por ejemplo, cuando la velocidad es cero, cuando esto no se mueve, pues no pasa fluido a través de los agujeritos y esa fuerza, la resistencia del fluido es cero. Pero conforme esa velocidad aumenta, toma un valor positivo y aumenta, pues mientras más grande sea esa velocidad, mientras más grande este azul se mueva hacia acá, esa fuerza, esa resistencia del fluido
va a ser mayor, ¿no? Y eso es algo que ustedes podrían verificar de la siguiente manera. Ustedes pueden coger una tina con agua, ¿no? Coger su mano, pasarla despacio por el agua y pasarla rápido por el agua, ¿no? Si ustedes la pasan despacio, van a sentir cierta resistencia, cierta fuerza en su mano del agua. Pero si la pasan más rápido, van a sentir que esa fuerza es mayor. Algo similar ocurre acá. El fluido choca con la mano, en este caso choca con el disco, y pasa por los agujeritos. En este caso el fluido pasa por entre los dedos, ¿no? Igual ustedes podrían verificar y darse cuenta que mientras más rápido pasen su mano por el agua, por dentro del agua, pues la resistencia que ustedes perciban va a ser mayor. Entonces lo mismo se puede verificar acá, que mientras más grande sea esa velocidad, la resistencia del fluido va a ser mayor. Entonces esa es la forma básica de construir lo que se denomina un amortiguador, y podríamos escribir eso, ¿no? Fuerza del fluido es una función de la velocidad. Una función de la velocidad. Y luego lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas simplificaciones. Vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que este eje con ese disco, ambos en su conjunto tienen una masa muy pequeñita. Y en el caso extremo, yo puedo imaginar que esa masa vale 0. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton a solamente lo que está en azul, es decir, esto de acá, aplicando la segunda ley de Newton y suponiendo F y F, y suponiendo que podemos hacer esta consideración, pues la conclusión rápida es que F es igual a FF, ¿no? Es decir, justamente o necesariamente la fuerza externa, ¿no?, la cual yo estoy imaginando que algo externo aplica sobre el eje, tiene que coincidir con esta fuerza del fluido. Y por tanto, utilizando esta relación de acá, yo puedo concluir que la fuerza externa es una función de la velocidad. Y ahora vamos un poquito más allá, y lo que hacemos es imaginar que este extremo no está quieto, sino que más bien se mueve, ¿no? Entonces podríamos nosotros imaginar lo siguiente. Podríamos ahora hacer una figurita un poco más pequeña para ya no repetir todo lo que está ahí. O acá nada más, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, imaginemos ahora que este extremo tiene una velocidad que le vamos a poner V2 y acá le vamos a poner V1. ¿De acuerdo? Miren, entonces, el amortiguador puede ser visto como la unión de dos partes rígidas más un fluido. Las partes rígidas son la parte negra, que yo he dibujado con plumón negro, y la parte azul, que he dibujado acá, ¿no?, con plumón azul, y el fluido que está con puntitos rojos. 3 partes. Entonces, entre las dos partes rígidas hay un movimiento relativo. Es decir, la parte rígida azul se mueve respecto de la parte rígida negra, ¿no? Ya, yo les pregunto, ¿qué pasaría? Acá estoy notando, ¿no? La velocidad del azul es V1, la velocidad del negro es V2. Y la pregunta es, si V1 es igual a V2, ¿el fluido pasará por los agujeritos de un lado a otro? Es decir, ¿qué significaría o qué significará que V1 sea igual a V2? Significa, profesor, que ambos, la parte azul y la parte negra, viajan a la misma velocidad. Entonces, profesor, si viajan a la misma velocidad, esta distancia, por ejemplo, profesor, de separación entre la base izquierda y el disco hueco, no cambia. Y, profe, si esa distancia no cambia, significa que el volumen en el lado izquierdo no cambia y, por tanto, profesor, no pasarán partículas al otro lado, ni del otro lado para este lado, ¿no? Es decir, ambos, si las velocidades son las mismas, V1 y V2, ambas partes rígidas, negro y azul, se comportan como un solo cuerpo. Y claramente esta fuerza tendrá que ser 0, ¿no? Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que la velocidad V1 es un poquito más grande que la velocidad V2. ¿Correcto? Es decir, por ejemplo, V1 es 10 metros por segundo hacia la izquierda y V2 es 8 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces yo les pregunto, ¿a qué velocidad esta distancia, vamos a ponerle así, ¿no?, D, ¿a qué velocidad esa distancia cambia? Ah, profesor, si la parte azul se mueve a 10 hacia allá y la parte negra se mueve a 8, pues esta distancia, profesor, está disminuyendo porque
Cuando la parte negra avanza 8 en un segundo, la parte azul avanza 10. Esto se acerca más, es el disco hueco azul se acerca más a esta de acá y claramente se aleja más del de acá, ¿no? Entonces, en ese caso, claramente que partículas del fluido tendrán que pasar de un lado al otro lado, ¿no? Porque la cámara o el lado izquierdo se está achicando, esa distancia está disminuyendo. Entonces, ahí ya podemos empezar a darnos cuenta que lo que interesa para comprender esta fuerza, la fuerza del fluido, es la velocidad a la cual el fluido pasa de un lado al otro lado. Y esa velocidad depende de lo que se denomina la velocidad relativa. Es decir, la velocidad relativa entre la parte negra y la parte azul, o entre los dos lados, ¿no? Los dos componentes rígidos del amortiguador. Entonces, esa velocidad relativa es la que a nosotros nos va a interesar y va a ser la que va a determinar cómo es esa fuerza. Cuando esa velocidad relativa sea cero, por ejemplo, cuando V1 es igual a V2, ambos se mueven a la misma velocidad, pues esa fuerza valdrá cero. Cuando V2 sea más grande que V1, pues este lado se alejará de este disco hueco, ¿no? Y la fuerza ahí, si ustedes lo piensan un poquito, se va a invertir, ¿no? Porque antes la fuerza la dibujamos hacia allá, porque al uno empujarlo así y moverse, por tanto, en esa dirección, pues las partículas van de este lado, del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Y por tanto ejercen una fuerza hacia allá, ¿no? Una fuerza hacia allá. Entonces, si por el contrario, V2, podríamos imaginar esto si quieren, ¿no? Podríamos imaginar que esto está quieto, pero que V2 tiene un valor positivo, es decir, la parte negra se mueve hacia la izquierda, la parte azul está quieta. ¿Qué pasará ahí? Pues profesor, que el fluido va a tener que pasar de la cámara derecha hacia la cámara izquierda, ¿no? Porque esta distancia, esta de acá, va a ir disminuyendo, ¿no? Porque el disco hueco está quieto, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo será la fuerza? ¿Cómo podemos imaginar que es la fuerza, profesor? En ese caso, las partículas estarán pasando así, ¿no? Por tanto, la fuerza tendría que ser hacia allá, ¿no? Tendría que haber una fuerza hacia allá sobre el disco azul, ¿correcto? Y lo que podemos hacer ahora es algo bien sencillo, decir, por acción y reacción si se quiere, ¿no? La fuerza que ejercen las partículas sobre el disco es igual y opuesta a la fuerza que ejerce el disco sobre las partículas, ¿no? Ya está. Entonces, lo que nos interesa es la velocidad relativa, y la velocidad relativa la podemos escribir, por ejemplo, como V2 menos V1. V2 menos V1, ¿no? O también, si quieren, la podrían escribir como V1 menos V2. También es arbitrario. Y lo que vamos a hacer ahora es representar esto de manera más simplificada. Podríamos utilizar ya la simbología usual para un amortiguador, que es la siguiente. De hecho, ese símbolo, el símbolo que vamos a utilizar, se parece justamente a lo que estoy describiendo acá, ¿no? Justamente es bien parecido. Este es el símbolo usual para un amortiguador, ¿no? Esto de acá, esta C, está representando justamente el cilindro, y esta rayita vertical está representando justamente el disco hueco. Entonces yo digo, acá hay un extremo, acá hay otro extremo, que serían este extremo y este extremo. Digo, acá va a tener una velocidad V2, acá va a tener una velocidad V1. Y lo que digo ahora es, antes dije, recuerdan, vamos a suponer que la masa de esta parte azul es cero. Ahora digo, vamos a suponer que la masa de la parte negra también es cero, y más todavía. Vamos a suponer que la masa del fluido es cero. Profe, pero eso no es cierto. Claro, pero en la realidad esas masas pueden ser lo suficientemente pequeñas comparadas con otras masas, de tal manera de que yo pueda decir, oye, la masa del amortiguador es 300 gramos, pero este amortiguador está conectado a un elemento que pesa 20 kilos. Entonces, comparativamente, la masa a la cual está conectada es mucho, mucho más grande que la masa del amortiguador, y por esa razón es que nosotros podemos considerar la masa del amortiguador en su conjunto como despreciable, y simplemente hacemos esto, ¿no? M igual a 0. Entonces, de ser ese el caso, yo diría, si aplico por acá una fuerza F, 1,
y acá una fuerza F2, necesariamente tendría que cumplirse que si asumimos que la masa de todo el amortiguador es 0, pues necesariamente F1 tendría que ser por la segunda ley de Newton, ¿no? Lo mismo que aplicamos acá. Es decir, acá habíamos aplicado F o suma de fuerzas igual masa por aceleración. Si la masa total es 0, eso se va, suma de fuerzas tiene que dar 0. Por tanto, F1 es igual a F2. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces F1 es igual a F2, simplemente le llamamos F. Y decimos lo siguiente, ¿no? Esa fuerza, tal como vimos acá, esa fuerza externa es justamente la fuerza que hay interna, ¿no? La fuerza del fluido, y esa es la que es función de la velocidad. Pero en este caso no nos interesan velocidades absolutas, sino la velocidad relativa, es decir, la velocidad relativa del disco respecto de, por ejemplo, una tapa del cilindro, ¿no? Entonces yo diría, esa fuerza es una función de la velocidad relativa, la cual es V2 menos V1, ¿no? Ya, en general esa función es no lineal, por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? F, velocidad, ¿cómo le hemos llamado? No le hemos llamado, ya, velocidad relativa, V2 menos V1, velocidad relativa, V2 menos V1. En general es una función no lineal muy parecida a la que está acá, ¿no? Parecida a la que está acá. Una función no lineal. Entonces, lo importante es que existe la función. En muchos casos se puede aproximar esa función a una función lineal de la forma siguiente: f vr, función lineal que pasa por el origen. Cuando la velocidad relativa es 0, pues la fuerza es 0. Cuando la velocidad relativa va aumentando, la fuerza va aumentando. Cuando la velocidad relativa cambia de signo, ¿no? Yéndonos al lado izquierdo, pues la fuerza también cambia de signo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Porque miren, el amortiguador ustedes lo pueden imaginar de dos maneras. Pueden imaginar que lo comprimen o pueden imaginar que lo estiran, ¿no? O lo extienden. Entonces, acá eso lo podríamos ver también. Así como están definidas las fuerzas, se llaman fuerzas de estiramiento, fuerzas que estiran. Y lo que digo es, oye, esa fuerza que estira, en el caso lineal, va a ser proporcional a la velocidad relativa, ¿no? Es decir, mientras mayor velocidad relativa haya, es decir, mientras mayor sea V2 menos V1, necesitaré más fuerza para estirarlo, ¿no? Puedo decir eso, mientras más rápido se esté extendiendo el amortiguador es porque tengo que aplicarle más fuerza, porque sé que mientras más rápido se extiende hay más fuerza de fricción. Entonces, mientras más rápido se extiende, se está estirando, pues necesito aplicarle más fuerza. Pero yo puedo imaginar el caso opuesto cuando se está encogiendo, ¿no? Cuando el amortiguador se está achicando, pues ahí tendré que aplicarle una fuerza que comprime, ¿no? Entonces, esta gráfica cumple o funciona para ambos casos, ¿no? Por ejemplo, acá el F la estamos definiendo como una fuerza de estiramiento y el VR tiene que ser definida como una velocidad de estiramiento, porque cuando la fuerza de estiramiento es positiva, es decir, cuando efectivamente estoy estirando el amortiguador, pues el amortiguador, la velocidad relativa, V2 menos V1, tendrá que ser positiva, ¿no? Porque si V2 menos V1 es positivo, significa que esta distancia está aumentando, se está estirando, la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Es decir, esto de acá. Si V2 es mayor que V1, esa distancia está aumentando, se está estirando. Entonces, VR, que es V2 menos V1, tendría que ser positivo, la velocidad de estiramiento, ¿no? En el caso contrario, si F toma un valor negativo, por ejemplo este de acá, pues significa más bien que como la fuerza la definí como una fuerza saliente o de estiramiento, cuando F tome un valor negativo, significa que más bien el amortiguador está siendo comprimido, ¿no? Y cuando el amortiguador sea comprimido, significa que esa distancia está disminuyendo y que V2 menos V1 es negativo. Es decir, la velocidad relativa es negativa, ¿no? Es decir, justamente estaríamos en el tercer cuadrante tal como lo he dibujado acá. Entonces, esta función, también esta de acá, cumple para todos los casos, ¿no? Sea F positivo o negativo, sea la velocidad relativa positiva o negativa. Lo que sí hay que tener cuidado es que siempre ser congruentes en cómo definimos nuestras variables. Por ejemplo,
Acá estoy definiendo la fuerza como una fuerza de estiramiento. Por tanto, la velocidad relativa tendría que ser una velocidad de estiramientos. Yo puedo hacer lo contrario y puedo definir la fuerza. Voy a dibujarlo por acá. Puedo definir la fuerza como una fuerza de compresión o una fuerza de achicamiento, ¿no? Y por tanto, la velocidad relativa, si acá le llamamos V2 igual que antes, y acá le llamamos V1, la velocidad relativa tiene que ser definida como la velocidad a la cual se achica, ¿no? Entonces yo diría, la fuerza con la que yo aplico una fuerza de achicamiento, una fuerza compresora que comprime, tendría que ser, si es positiva, pues la velocidad relativa la escojo también como la velocidad de achicamiento para que también sea positiva, ¿no? Entonces yo diría, oye, la fuerza está definida como una fuerza que comprime. Cuando es positiva, significa que efectivamente se está comprimiendo, y podría escribir, en el caso lineal, podría escribir esa relación lineal mediante una constante, ¿no? Usualmente se utiliza la letra B para ese parámetro. Entonces acá diría, oye, acá pendiente B, por tanto F es igual B por VR, ¿no? Y acá algo similar, F igual a B, B siempre se toma como positivo, igual VR, y acá le vamos a poner, le vamos a llamar VR prima y prima, ¿no? Porque este F le vamos a llamar F prima, para diferenciarlo del caso anterior. Entonces, ¿cuál es la relación entre F y F'? Pues uno es el negativo del otro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre VR y VR'? Pues también uno es el negativo del otro, porque este VR es la velocidad a la cual se estira, y acá la velocidad relativa tendría que ser la velocidad a la cual se comprime, ¿no? Entonces sería VR. Entonces, esta ecuación de acá o esta ecuación de acá son básicamente la misma ecuación, solo que acá le hemos multiplicado por un signo menos BVR, menos F es justamente el F', B y el menos VR es justamente el VR', ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas podemos nosotros definir nuestras variables. Si escogemos la fuerza como una fuerza de compresión, la velocidad que escojamos tendrá que ser una velocidad de achicamiento. Si escogemos la fuerza como una fuerza que estira, la velocidad tiene que ser una fuerza de estiramiento, para que la constante de proporcionalidad, que es justamente este parámetro, sea positivo, ¿no? Y es lo que en general se suele utilizar. Por favor, no utilicemos nunca un B negativo, ¿no? Es el parámetro, usualmente, y también por una cuestión de quizá de orden, ¿no? Es que lo vamos a escoger siempre positivo. Ya, para terminar esto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir, oye, podemos nosotros decir que el amortiguador es un elemento. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque si a mí me preguntan cuántos puertos tiene el amortiguador, pues yo respondo que dos, ¿no? Porque digo, por acá hay un puerto porque hay una fuerza y una velocidad, por acá hay otro puerto porque hay otra fuerza y otra velocidad. Sin embargo, se puede hacer una simplificación, porque lo único que nos interesa a nosotros es la velocidad relativa. Entonces, se puede visualizar el amortiguador como un elemento que tiene un puerto. Se puede hacer eso, luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? En el cual las variables, vamos a ponerlo así, amortiguador, en el cual las variables sean la fuerza, ¿no? Que es la misma en este extremo que en el otro extremo, y la velocidad relativa. Es decir, estamos haciendo un cambio, es cierto, porque antes todas las velocidades que habíamos tomado eran absolutas. Ahora decimos, el flujo lo vamos a definir no como una velocidad absoluta, sino como una diferencia de velocidades. Y cuando hacemos nosotros esto, es que ya podríamos decir que existe una función estática entre F y VR, ¿no? Porque es justamente la que tenemos acá. Una función estática, existe una función entre F y VR, ¿no? En este caso particular, una función lineal que pasa por el origen. Entonces,
Dado que existe esta función, podemos representar el amortiguador como un elemento tipo R y podríamos por tanto escribir elemento tipo R de variables f y vr y de valor, si estuviésemos en este caso, pues es la pendiente de la curva f versus vr, ¿no? Que sería justamente b. Entonces acá lo que estamos diciendo en este recuadro es que el amortiguador puede ser representado como un resistor o un elemento tipo R con variables de esfuerzo F, con variable de flujo VR y con constante B. ¿De acuerdo? Ya, luego vamos a ver con un poco más de detalle cómo es que un elemento de dos puertos puede ser representado como un elemento de un puerto. Por ahora simplemente decimos que consideramos una velocidad relativa y a esa velocidad relativa le llamamos el flujo, o va a ser nuestro flujo, ¿no? Recuerden que el flujo es la velocidad en el caso mecánico traslacional. Lo que no habíamos dicho antes, claro, era que podía ser una velocidad relativa, ¿no? Y ahora lo estamos diciendo, y luego más adelante va a quedar un poco más claro. Ahora simplemente extendamos lo que habíamos visto antes, diciendo que los flujos podrían eventualmente ser velocidades relativas, ¿de acuerdo? En este caso es importante hacer eso, porque justamente no existe, esta función de acá no existe, miren, f como f de v1, esa función no existe para nada. Tampoco existe f como f de v2, v1, tampoco. Lo que sí existe es f como f de la velocidad relativa. Esta función sí existe. Y por eso es importante que nosotros utilicemos la velocidad relativa como un flujo, ¿no? Aunque antes no hayamos tratado únicamente los flujos como velocidades absolutas, pero ahora vamos a extender un poquito más, o extendernos un poquito más y decir que sí podemos eventualmente utilizar como flujo a una velocidad relativa. Y si ustedes quieren, podríamos preguntarnos por la potencia, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, diríamos, vamos a ponernos en este caso de acá, las fuerzas definidas como fuerzas de estiramiento, las velocidades definidas así, la velocidad relativa definida de esta manera, y la pregunta es, la cantidad F por velocidad relativa, ¿qué cosa representa? Bueno, claramente tiene unidades de potencia, ¿no? Si tengo unidades de fuerza por unidades de velocidad, me salen unidades de potencia. Pero la pregunta es, ¿esa potencia tiene algún significado? Y lo que podemos hacer es lo siguiente, podríamos decir, oye, la energía total entrante al amortiguador puede ser vista como la energía que entra por acá más la energía que entra por acá, ¿no? Porque el amortiguador tiene dos puertos, uno por acá, otro por acá. Podríamos decir, oye, por acá está entrando energía por este punto y por este punto también. Entonces la energía total que entra al amortiguador es la que entra por acá más la que entra por acá. La pregunta es, ¿cuánta energía entra por acá? Ah, profesor, por acá entra FV2. Tienen el mismo sentido F y V2. Entonces sería FV2. ¿Y por acá cuánta entra? Profesor, por ahí más bien es menos FV1, porque F con V1 tienen sentidos contrarios. Sería menos FV1. ¿Esto qué cosa es? La potencia total entrante al amortiguador. Y acá podríamos factorizar y escribir F por V2 menos V1, VR, ¿no? Simplemente FVR igual a P, que es justamente lo que teníamos acá. Entonces, esa cantidad FVR sí tiene un significado. El significado es F por velocidad relativa es la potencia entrante al amortiguador. Dicho de otra manera es el trabajo por unidad de tiempo realizado sobre el amortiguador. Tiene un significado muy importante. Entonces no hemos perdido, aunque estemos utilizando una velocidad relativa, no hemos perdido el significado de que F por velocidad relativa sea la potencia entrante al elemento, tal como lo hemos hecho anteriormente. Entonces igual acá, F por VR representa la potencia entrante al amortiguador. F por VR es la potencia entrante al amortiguador. Eso no ha cambiado.